Buenos días, martes 3 de enero de 2023. En la película Inception de Christopher Nolan de 2010, titulada Origen en España, que por cierto, si no la habéis visto, parad ahora mismo este podcast, vais a ver la película y cuando la acabéis de ver, volvéis a este podcast, no porque vaya a hacer spoiler, sino porque debéis verlo. Es una película de obligado visionado, una película de, ciencia ficción, vamos a decirlo, con todas las letras, pero una película yo creo que además muy divertida y que plantea también pues algunos dilemillas morales que son interesantes. Bueno, hoy nos ha tocado el perro ladrador, no pasa nada, a veces ocurre. Bueno, pues en esta película los personajes se meten en los sueños de otros personajes. Vamos a dejarlo ahí para no spoilear más. Pero básicamente la película va de esto, de introducirse en los sueños de otras personas y actuar ahí dentro de esos sueños para al final pues manipular a las personas que los protagonistas quieren manipular. Los protagonistas de esta historia, que bueno, forman digamos que un grupo a lo Ocean's 11, ¿vale? Pues un grupo que realiza estas misiones de meterse en los sueños de otras personas. Bueno, pues estos protagonistas tienen un tótem, ¿vale? Ellos tienen un tótem. ¿Y qué es este tótem? Bueno, pues es un objeto personal de cada uno de los personajes, de los protagonistas, personal intransferible que lo usan básicamente para saber dónde están, para saber si están en su realidad o para saber si están en un sueño, tanto o si está durmiendo él mismo. Bueno, en definitiva, que usan este elemento, que tiene que ser un elemento físico, normalmente pequeño, que quepa en un bolsillo, que quepa en una mano, que lo usan, como digo, para saber si están en su propia realidad o si están viviendo dentro de un sueño. Básicamente lo usan para esto. Y cada uno de los personajes pues tiene pues una cosa, pues una pieza de ajedrez, por ejemplo, o pues una canica, una cosa así, ¿vale? Esto es el tótem, lo que llaman tótem es ese tipo de elemento. Bueno, pues el protagonista, que se llama Dominic Cobb, que está interpretado por Leonardo DiCaprio, su tótem es una peonza. Es una pequeña peonza metálica, es una pequeña peoncita hecha totalmente en metal y que él, para saber si está en su realidad o no, pues pone a girar sobre la mesa. Si la peonza gira pero acaba cayendo, acaba parando su giro, es que está en su realidad, pero si la peonza gira infinitamente y nunca se para, quiere decir que está en un sueño. De hecho, el final de la película y uno de los finales más polémicos del cine de los últimos años, pues es este, ¿no? Es el de Inception, el de Origen, que su director Christopher Nolan, incluso alguno de los actores protagonistas, pues más de una vez han tenido que aclarar, sobre todo a Michael Caine, que es uno de los protagonistas de esa última escena. Le han preguntado muchas veces sobre este tema. Pero bueno, insisto, no quiero entrar en spoilers. Bueno, pues este tótem, la verdad es que es algo que a mí siempre me gustó mucho, siempre me llamó la atención y quería, pues en algún momento en mi vida, hacerme con él. Y ese momento fue Black Friday. 12 años después, más de 12 años después de que se estrenara la película, por fin he conseguido hacerme con ese tótem, esa peonza. Por supuesto que esta pequeña peoncita metálica se puede comprar en AliExpress o incluso en Amazon. Hay réplicas de todo tipo, pero son réplicas, digamos que de baja calidad. Pues también dan el pego, pero no son unas réplicas, pues digamos que muy buenas. Pero hay una página web que se llama foreverspin.com, que por cierto es una de las recomendaciones que he hecho en el podcast AppsMac. He hecho una colaboración en el podcast AppsMac de Cristian García, @patuflinks en Twitter, en Telegram y en todos lados en Internet, que un año más ha hecho un podcast de regalos navideños, digamos, y nos ha pedido a los que escuchamos su podcast que le mandemos, bueno, nos pidió en su momento que le mandáramos un pequeño audio de 1 o 2 minutos haciendo alguna recomendación tecnológica o no
para este año. Y él pues ha montado un podcast, el podcast 53 de AppsMac, titulado Regalos Navideños 2022, en el que pues eso, varios de sus oyentes le hemos enviado nuestras recomendaciones de regalos navideños. Os dejo el enlace a este podcast en las notas de este episodio en desdelreloj.com, que os recomiendo que lo escuchéis porque hay cosillas, la gente recomienda ahí cosillas interesantes. Bueno, pues una de las recomendaciones que yo hacía en ese podcast era precisamente esta página web, foreverspin.com, que también os la dejo en las notas de este episodio. ¿Por qué? Bueno, pues porque ahí venden este tótem, esta peonza, pero un producto de alta calidad, ¿vale? Esto es un producto de alta calidad, no es una réplica de AliExpress, ¿vale? Insisto que yo lo he comprado ahí. Ahí no es un producto barato, ya os lo digo, es un capricho, nunca mejor dicho, ¿vale? Y ahí pues venden esta peonza en varios materiales. Venden la peonza original, que es la que yo me he comprado, una peonza en acero inoxidable, espectacular, súper brillante, con un peso genial, que gira muy bien. O sea, estoy encantado con la compra, pero insisto, no es algo barato. Bueno, pues venden esta peonza, como digo, en el acero original, pero luego pues se les ha ido la cabeza y la venden en todo tipo de materiales, en titanio, en oro, en cobre, en aluminio, en oro rojo, en oro blanco, en magnesio, bueno, en definitiva, en níquel, con un montón de acabados, un montón de colores. Incluso venden pues una peanita si te compras varios para colocarla. Incluso te venden un pack de 5. Es decir, esto es un tótem de coleccionista, básicamente, y que a mí me apetecía tener, y me he dado ese capricho en Black Friday, que estaba algo descontado, y me he hecho con él. Os recomiendo que vayáis a esa web, sobre todo, bueno, simplemente por verla, aunque no os vayáis a hacer con este tótem, pero está muy chula la web. Y que sepáis que si lo compráis, no solo vais a tener que pagar el precio que cuesta, sino que esto viene de Canadá y os van a cobrar aduanas. Me han cobrado, aparte de lo que me ha costado, 15 euros a mayores de aduanas, que de eso no nos libramos porque, insisto, es algo que viene de Canadá. Bueno, esto no os va a llegar para regalar en Reyes, como los productos que comentaba ayer. Pero oye, si queréis hacer algún detalle o simplemente para vosotros, os dejo ahí esta recomendación no tecnológica, pero sí cinéfila de este elemento, este pequeño tótem, esta pequeña peoncita, que será, no sé, pues tendrá como unos 3 centímetros de alto, una cosa así, y de diámetro unos 2 centímetros. Es decir, es una peoncita muy pequeña, pero insisto, el acabado que tiene esta que me he comprado yo en foreverspin.com es espectacular. Y si no habéis visto la película, ya estáis corriendo a verla esta misma tarde. No sé si está en alguna plataforma de streaming, ahora que lo pienso. No lo he mirado antes de grabar el podcast. Vamos a mirarlo ahora en directo aquí en el iPhone. Inception. Directamente lo miramos aquí. Origen. Pues está en streaming en HBO Max, así que, mira, si la queréis, bueno, está en alquiler en todas las plataformas, pero en streaming pues la tenéis en HBO Max si la queréis ver. Y nada más por hoy, nos escuchamos mañana.